Capítulo 5. El corazón del asunto. Bajo el brillo etéreo de las auroras boreales, Hans y Alara trabajaban codo a codo en el apartado granero que se había convertido en su taller improvisado. La tecnología, antes alienígena, de la nave espacial ahora yacía esparcida por el suelo en un caos organizado, cada pieza un testimonio de sus incansables esfuerzos y su creciente vínculo. El frío del invierno sueco se mantenía a raya gracias a una vieja y robusta estufa que Hans había encendido, su calor una presencia humilde pero reconfortante contra el frío metálico de la maquinaria extraterrestre. Alara, cuyos dedos se movían con destreza manejando una herramienta que Hans nunca había visto, una especie de llave inglesa que zumbaba con una suave luz azul, hizo una pausa y levantó la vista hacia Hans. Sus ojos azul hielo reflejaban una mezcla de determinación y cansancio. Ya casi estamos, Hans, dijo, su voz un suave eco en el inmenso vacío del granero. Solo unos pocos ajustes más y debería estar lista para volar. Hans, que había estado apretando un panel con un destornillador más convencional, se detuvo y se secó la frente. No solo estaba cansado físicamente, sentía el corazón abrumado por un creciente temor. ¿Y entonces qué?, preguntó, con la voz áspera como la corteza de los viejos pinos de afuera. Alara dejó su herramienta y se acercó. A la luz parpadeante de la estufa, su rostro pareció suavizarse. Entonces, vuelvo, dijo en voz baja. El peso de esas palabras quedó suspendido entre ellos. El granero pareció encogerse alrededor de Hans, las paredes haciéndose eco de sus miedos no expresados. Sabía que este momento llegaría, pero la realidad lo oprimió en el pecho con una ferocidad sorprendente. Era un hombre viejo, su vida atada a la tierra y a las estaciones de su país, y sin embargo, aquí estaba, contemplando el cosmos con una mujer que había cambiado el tejido mismo de su existencia. Alara, comenzó Hans, con la voz vacilante. Respiró hondo, sintiendo el frío colarse por las grietas del granero, recordándole el aislamiento que había sido su único compañero durante tanto tiempo, antes de que ella se estrellara en su mundo. Alara se acercó más, su mano extendiéndose para tomar suavemente la de él. Hans, estas últimas semanas, me has dado más que refugio y ayuda. Me has dado una visión de la humanidad, su resiliencia, su calidez. Nunca me he sentido menos sola que ahora, aquí contigo. Sus palabras removieron algo dentro de Hans, un torrente de emociones que no se había permitido reconocer del todo. Soledad, esperanza, y ahora, un amor floreciente. Y yo nunca me he sentido más vivo que contigo, admitió, su voz un mero susurro contra el aullido del viento de afuera. Pero, ¿qué pasará cuando te vayas? ¿Qué le queda a un viejo granjero que se atrevió a tocar las estrellas? El agarre de Alara se hizo más fuerte, su pulgar acariciando la mano curtida de él. ¿Y si las estrellas son solo el principio, Hans?, propuso ella, con un matiz de algo más en su tono. ¿Y si hay una manera de que las exploremos juntos? La posibilidad flotó en el aire, audaz y salvaje. El corazón de Hans, que había sido templado por décadas de soledad y sencillez, ahora latía con un nuevo propósito. Miró a los ojos de Alara, viendo no solo la belleza alienígena que contenían, sino un reflejo de sus propios deseos recién descubiertos. Dime, la instó, su anterior resolución dando paso a la curiosidad y a una creciente esperanza. Alara sonrió, una expresión radiante que pareció iluminar el oscuro granero. Terminemos las reparaciones primero. Luego te mostraré a qué me refiero. Confía en mí, Hans. Mi mundo es mucho más de lo que puedes imaginar. Y quizás, hay más en el tuyo y en tu futuro de lo que jamás te permitiste soñar. Vigorizado por sus palabras, Hans volvió a su tarea con un brío renovado. Las herramientas en sus manos ya no se sentían extrañas o intimidantes. Eran llaves para desbloquear un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Mientras trabajaban hasta bien entrada la noche, el granero ya no se sentía como una jaula que lo mantenía en tierra, sino como una plataforma de lanzamiento hacia lo desconocido. En ese momento, Hans se dio cuenta de que, sin importar cuán abrumador fuera el universo, también estaba lleno de infinitas posibilidades. Y quizás, solo quizás, no era demasiado tarde para que un viejo granjero se convirtiera en un explorador del cosmos.
Capítulo 6. El punto de inflexión. El aire era fresco, un frío que envolvía la granja de Hans mientras se acercaba el crepúsculo, proyectando largas sombras sobre los campos y el granero. Dentro, bajo el resplandor de una iluminación improvisada, Hans y Alara estaban de pie frente a la nave espacial, sus rostros marcados por la fatiga y la ansiedad. Era un momento que ambos habían anticipado y temido. Hoy probarían las reparaciones de la nave, la culminación de semanas de laborioso esfuerzo y secretos compartidos. Hans se limpió las manos en un trapo, sus ojos recorriendo los elegantes contornos alienígenas de la nave. La nave, que una vez fue un presagio de lo desconocido, ahora se sentía casi familiar, como una vieja amiga. Alara, a su lado, ajustaba un panel en el costado de la nave. Sus manos se movían con precisión, sin delatar duda ni vacilación, pero sus ojos de vez en cuando se desviaban hacia Hans, llenos de una compleja mezcla de emociones. ¿Listo para probar esto? La voz de Alara rompió el tenso silencio, su acento sonando extrañamente melódico en el silencioso granero. Hans asintió, con la garganta apretada. Veamos si todo nuestro trabajo ha valido la pena. Juntos, iniciaron la secuencia de arranque. La nave cobró vida con un zumbido bajo y pulsante que vibró a través de la estructura de madera del granero. Las luces a lo largo del cuerpo de la nave parpadearon, bañando el lugar en un suave resplandor alienígena. El corazón de Hans latía con fuerza, no solo por miedo al fracaso, sino por una súbita y penetrante conciencia de lo que significaría el éxito. La nave se estabilizó, sus sistemas respondían perfectamente. Sin alarmas, sin parpadeos de fallo. Estaba lista. Hans se volvió hacia Alara, esperando ver triunfo, pero encontró que la expresión de ella reflejaba su propio conflicto, una mezcla de alivio y tristeza. Funciona, susurró Alara, su voz apenas audible sobre el zumbido de la nave. Hans tragó saliva. Sí, funciona. Las palabras tenían un sabor agridulce. Extendió la mano, que vaciló en el aire antes de posarse suavemente sobre el casco de la nave. El metal frío pareció quemarle la palma, un crudo recordatorio de la inminente partida. Alara le tocó el hombro, sus dedos fríos apretando suavemente. Hans, hizo una pausa, buscando su rostro. Nunca pensé que me entristecería verla funcionar. Ni yo, confesó Hans, volviéndose para mirarla. A la luz de la nave, sus rasgos se veían nítidos, su belleza, de otro mundo pero tan dolorosamente presente. Alara, estas semanas, ayudándote, han cambiado algo en mí. No quiero que esto termine. Alara se acercó, su presencia envolviéndolo. Yo tampoco. Sus ojos, luminosos y profundos, lo sostuvieron en una mirada que hablaba de estrellas y cielos más allá de su alcance. Pero tengo algo que podría ayudar. Algo de mi mundo. Con la curiosidad despierta, Hans observó cómo Alara recuperaba un pequeño dispositivo de la nave. Era elegante, intrincado y emitía una suave luz azul. ¿Qué es?, preguntó, su voz una mezcla de asombro y aprensión. Es un regenerador. Puede rejuvenecer el tejido orgánico, ralentizar el envejecimiento. Hans, puede darnos más tiempo. La oferta de Alara quedó suspendida entre ellos, profunda y prometedora. Hans sintió una avalancha de emociones. Más tiempo, más vida. La perspectiva era a la vez emocionante y aterradora. Pensó en su vida tranquila, su soledad, y en la chispa que se había encendido en él desde que Alara se estrelló en su mundo. ¿Podría aceptar un cambio tan drástico? Alara, ¿estás segura de esto? Su pregunta estaba cargada de miedos no expresados. Alara asintió, su mano extendiéndose para tomarla de él. Nunca he estado más segura de nada. Con una profunda respiración, Hans tomó su decisión. Entonces, hagámoslo. Alara activó el dispositivo, y una suave ola de luz envolvió a Hans. Se sentía cálida, vigorizante, como si la esencia misma de la vida recorriera su ser. Sus viejos dolores desaparecieron, su visión se agudizó y la vitalidad recorrió sus venas como un río recién despertado. Cuando la luz se desvaneció, Hans se sintió renacido. Miró a Alara, cuya sonrisa era radiante y esperanzadora. Juntos,
Dieron un paso atrás, contemplando la nave que pronto los llevaría más allá de las estrellas. Pero por ese momento, estaban anclados, unidos por su futuro compartido. En ese granero, bajo la suave luz alienígena, Hans y Alara se abrazaron. Un granjero y una exploradora, unidos por el amor y las infinitas posibilidades que les aguardaban. La nave zumbaba suavemente, una compañera lista para su próximo viaje. Pero por ahora, solo eran ellos dos, con el mundo exterior olvidado. Este capítulo, impregnado de emoción y decisiones cruciales, no solo impulsa la narrativa, sino que profundiza el vínculo entre Hans y Alara, preparando el escenario para su viaje interestelar. Capítulo 7: Un nuevo horizonte. Mientras el amanecer extendía sus pálidos dedos por la campiña sueca, la tranquilidad de la granja parecía contrastar fuertemente con la agitación que se arremolinaba dentro de Hans. La nave espacial, ahora completamente reparada y zumbando con un suave resplandor de otro mundo, estaba lista en el refugio del viejo granero. Hans, observándola desde su porche, sintió un tirón de emociones encontradas. El aire de la mañana era fresco, del tipo que le recordaba los primeros días de la primavera, pero su corazón estaba abrumado por una decisión que podría cambiar el curso del resto de su vida. Alara estaba a su lado, sus ojos reflejando el cielo azul. Se había convertido en mucho más que una visitante de las estrellas. Era su confidente, su inesperada alegría, y ahora, quizás su futuro. «Está lista, Hans», dijo suavemente, su voz un delicado empujón de vuelta a la realidad. «Podemos irnos cuando quieras». Hans asintió lentamente, su mirada desviándose de la nave a los extensos campos que había cuidado durante décadas. Cada surco y cada árbol susurraban recuerdos, cada rincón de la tierra hacía eco de las risas y los trabajos de toda una vida. La decisión no era solo sobre dejar un lugar, era sobre dejar un pedazo de sí mismo. «Nunca imaginé», comenzó Hans, con la voz cargada de emoción, «que a estas alturas de mi vida, estaría aquí, contemplando semejante aventura. Estaba listo para desvanecerme en silencio, con estos campos como mi único testigo». Alara le tomó la mano, su tacto a la vez alienígena e íntimo. «La vida tiene una forma peculiar de sorprendernos, ¿no crees? Justo cuando pensamos que nuestra historia está escrita, un nuevo capítulo nos llama». El calor de su mano se filtró en la de él, un símbolo del rejuvenecimiento que ella le había regalado. No solo el vigor físico, que se sentía como un regreso a sus días de juventud, sino un rejuvenecimiento del espíritu. Hans se dio cuenta de que, con Alara, los capítulos finales de su vida podrían escribirse en las estrellas, una aventura que nunca se había permitido ni soñar. Volviéndose para mirarla, los ojos de Hans estaban resueltos. «Hagámoslo», dijo. «Vayamos a tu mundo. No quiero pasar el resto de mis días preguntándome qué hubiera pasado si. Siempre he estado atado a esta tierra, pero quizás es hora de que los cielos sean mi hogar». El rostro de Alara se iluminó con una sonrisa radiante, reflejando el amanecer. Pasaron el día preparándose para la partida. Hans empacó poco. ¿Qué se lleva uno a otro planeta? Lo esencial era escaso: algo de ropa, unas cuantas fotografías queridas, y tras un momento de vacilación, una pequeña bolsa de tierra de su jardín, un trozo tangible de su pasado para anclarlo en su futuro. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la granja que había sido su mundo, Hans dio un último paseo por los campos. Se detuvo al borde del bosque, donde había encontrado la nave por primera vez. Los árboles parecían erguirse en un saludo silencioso, el viento susurrando entre las hojas como una suave despedida. De vuelta en el granero, Alara lo esperaba. La puerta de la nave estaba abierta, una suave rampa extendiéndose hacia él como una invitación. Hans respiró hondo, sintiendo el aire fresco del atardecer llenar sus pulmones. Con cada paso hacia la nave, su corazón latía con una mezcla de emoción y nostalgia. El interior de la nave no se parecía a nada que Hans hubiera imaginado. Paneles de luces parpadeantes e instrumentos extraños revestían las paredes, proyectando en el interior un suave resplandor pulsante. Alara le mostró un asiento, su mano estabilizándolo mientras se acomodaba. «¿Listo?», preguntó ella, su mano demorándose en la de él. «Listo»,
confirmó él, su voz firme, pero su corazón acelerado. Los motores cobraron vida, un sonido relajante, casi melódico. Mientras la nave despegaba, Hans observó por la ventana como su granja, el único hogar que había conocido, se encogía en la distancia. Había tristeza en la partida, pero a medida que la tierra misma se convertía en un punto cada vez más pequeño, su espíritu se elevó con la promesa de lo desconocido. Juntos cruzaron el umbral de la atmósfera, las estrellas llamándolos. Hans sintió una profunda conexión con Alara, con el universo y con la miríada de posibilidades que les esperaban. La granja, su vida pasada, parecía un sueño que se desvanece al despertar. Vívido, pero retrocediendo al fondo de una nueva y emocionante realidad. Mientras la nave se aventuraba más profundo en el cosmos, hacia un mundo distante que aguardaba su llegada, Hans se dio cuenta de que el verdadero hogar no era un lugar, sino donde el corazón encuentra amor y paz. En este vasto e infinito universo, él había encontrado ambos. Y con esa comprensión, Hans abrazó su nuevo horizonte. Capítulo 8. Entre las estrellas. Los motores de la nave zumbaban una melodía baja y relajante mientras Hans y Alara se acercaban a su planeta natal, Aurelia. Hans tenía el rostro pegado a la pequeña ventana ovalada, sus ojos abiertos de asombro. El planeta bajo ellos brillaba con tonos vibrantes, un marcado contraste con la profunda negrura aterciopelada del espacio que lo rodeaba. La superficie de Aurelia resplandecía con océanos iridiscentes y nubes arremolinadas, salpicadas de ciudades luminosas que parecían flotar sobre el suelo. A medida que descendían, los detalles se hicieron más claros. Estructuras imponentes de cristal y luz, bosques que brillaban con flora bioluminiscente y ríos que centelleaban como cristales líquidos bajo los 3 pálidos soles de este mundo distante. Hans, que una vez pensó que la belleza de su campiña sueca era inigualable, sintió su corazón hincharse de asombro y un poco de incredulidad. La nave aterrizó suavemente en una plataforma que parecía estar hecha de aire, pero que era sólida bajo sus pies. Alara, con una sonrisa orgullosa pero gentil, tomó a Hans de la mano mientras desembarcaban. Fueron recibidos de inmediato por una delegación de aurelianos. Su piel brillaba sutilmente en tonos de plata y azul, sus ojos, brillantes y acogedores. Alara presentó a Hans, su voz llena de afecto y orgullo, como su compañero de otro mundo. Su primer destino fue la Torre de la Armonía, una maravilla en espiral que se alzaba hacia los cielos, su cima perdida en las suaves nieblas de arriba. Dentro, la torre bullía con el zumbido de tecnología avanzada y el murmullo de 1000 voces. A Hans le mostraron varias tecnologías alienígenas que Alara explicaba con naturalidad. Cápsulas de curación que podían sanar cualquier dolencia en minutos, ascensores gravitacionales que los transportaban sin esfuerzo a diferentes niveles y pantallas de visualización que mostraban vistas de toda la galaxia. Mientras se movían por la ciudad, a Hans le sorprendió la perfecta fusión de naturaleza y tecnología. Vastos parques llenos de plantas exóticas estaban salpicados de hologramas de criaturas de diferentes planetas, todos viviendo en armonía. Niños, tanto humanos como aurelianos, jugaban juntos en estos espacios, sus risas, un sonido universal que no necesitaba traducción. Alara lo llevó a una zona residencial donde los hogares no se parecían a nada que Hans hubiera imaginado. Esferas transparentes suspendidas en el aire, cada una reflejando el paisaje a su alrededor. Su hogar era una de estas esferas y, por dentro, estaba amueblado con sencillez y elegancia, enfatizando la comodidad y las espectaculares vistas exteriores. Esa noche, mientras el triple atardecer de Aurelia bañaba la tierra en una suave luz dorada, Hans y Alara estaban en su balcón. Hans sintió una paz serena instalarse en su corazón. Se volvió hacia Alara, que lo observaba con una expresión de profundo amor y una ligera diversión ante su interminable fascinación. ¿En qué piensas?, preguntó ella, su voz una suave melodía. Hans sonrió, sus ojos reflejando el atardecer. Pensaba en la granja, en la tierra bajo mis pies, en las estaciones que dictaban mis días. Y ahora, aquí estoy, con los pies todavía en el suelo, pero en un mundo donde las estaciones se controlan y la tierra está muy lejos. Alara le apretó la mano, sus ojos brillando con emoción compartida. Y sin embargo, aquí estás, en casa entre las estrellas.
Pasaron la noche explorando los conceptos de tiempo y espacio tal como se aplicaban en Aurelia, discutiendo filosofía y ciencia, sus mentes y corazones entrelazándose, al igual que sus vidas. Hans, una vez atado a la tierra de su granja, encontró un nuevo anclaje en las estrellas, en el amor de una mujer de otro mundo y en las infinitas posibilidades de su futuro compartido. El capítulo se cierra mientras se retiran a su hogar esférico, las luces de la ciudad abajo titilando como un espejo de las estrellas de arriba, prometiendo noches interminables de descubrimiento y días de maravilla. Hans, un hombre rejuvenecido por el amor en un mundo alienígena, se duerme con una sonrisa de satisfacción, los misterios del universo esperando la luz del mañana. Capítulo 9. Reflejos del corazón. En el crepúsculo de una tarde bañada por estrellas en el planeta de Alara, Hans estaba en el balcón de su nuevo hogar, contemplando un paisaje urbano donde la luz danzaba sobre estructuras inimaginables en la tierra. El aire zumbaba con una suave vibración que parecía pulsar con vida misma, un marcado contraste con la silenciosa soledad de su antigua granja. Mientras observaba la puesta de sol, que brillaba con tonos carmesí y dorados diferentes a cualquier crepúsculo de su hogar, sus pensamientos divagaron por el increíble viaje que había emprendido. Era una vida renacida de las cenizas de la soledad, encendida por la llama del amor y la curiosidad. Alara, con su comportamiento sereno y su intelecto ilimitado, no solo había curado su soledad, sino que también había rejuvenecido su propia esencia. De pie allí, Hans ya no sentía el peso de sus años. En cambio, sentía una vitalidad que recorría sus venas como los vibrantes ríos de este mundo alienígena. Su hogar era una mezcla armoniosa de confort terrenal e innovación alienígena, con paredes que brillaban translúcidas durante el día y ofrecían vistas de la galaxia por la noche. Fue en esta misma habitación, rodeados de artefactos de ambos mundos, donde Hans y Alara habían pasado incontables horas compartiendo historias de sus respectivos planetas, sus culturas entrelazándose como las hélices gemelas de la vida misma. Cuando aparecieron las primeras estrellas de la noche, Alara se unió a Hans en el balcón. Su mano encontró la de él, un gesto natural que unía mundos y especies. Permanecieron en silencio, una quietud cómoda y cómplice que hablaba de lazos profundos y experiencias compartidas. El viaje hasta aquí no había estado exento de pruebas. La tecnología que rejuveneció a Hans, aunque milagrosa, también significó una transformación que inicialmente lo había asustado. Despojarse de los vestigios de su antigua vida, abrazar un futuro alienígena, no eran elecciones hechas a la ligera. Pero mientras contemplaban el cielo nocturno, Hans se dio cuenta de que la esencia de la vida, sus pruebas, sus alegrías y sus misterios ilimitados, no era tan diferente aquí como en la Tierra. El núcleo de la existencia, ahora lo entendía, giraba en torno a las conexiones establecidas, el amor compartido y los nuevos horizontes que nos llaman. Alara le apretó la mano, sacándolo de su ensoñación. ¿En qué piensas?, preguntó, su voz un eco melodioso en el aire fresco de la tarde. Solo reflexionaba sobre todo, sobre nosotros, respondió Hans, volviéndose para mirarla a los ojos. Solía temer el final de las cosas, la granja, mi vida, incluso mis recuerdos. Pero ahora veo que en realidad no se trata del final, ¿verdad? Se trata de los momentos que elegimos aprovechar, el amor que nos atrevemos a abrazar y el futuro que decidimos construir para nosotros mismos. Alara sonrió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Sí, cada final es solo el comienzo de algo nuevo. Y estoy tan contenta de que hayamos comenzado esto juntos. Juntos observaron como una estrella fugaz trazaba un rastro de fuego a través de los cielos, un símbolo celestial de sus espíritus aventureros. El universo, vasto y misterioso, no parecía una frontera de enormes incógnitas, sino un lienzo de posibilidades ilimitadas. A medida que el capítulo de la antigua vida de Hans se cerraba, uno nuevo ya se estaba escribiendo en las estrellas, una historia de exploraciones interestelares, sueños compartidos y la eterna búsqueda de significado en la expansión cósmica. La granja era un recuerdo preciado, sus lecciones de crecimiento y resiliencia siempre formarían parte de él. Pero por delante yacían mundos inexplorados, nuevos desafíos y la promesa inquebrantable del mañana. Y en este nuevo mundo sin límites, con Alara a su lado,
Hans se dio cuenta de que la mayor aventura no era alcanzar las estrellas, sino encontrar a alguien con quien compartirlas.